Thank you so much. Hello, Samu. Hello, Margot. Hello, Pamela. Hello, Natalie. Hello, Adriana. Vamos prendiendo nuestras camaritas, please. You. Samu es el único hombre aquí. Wow, Dios entre las mujeres. Ok, so, ¿qué tal el feriado? ¿Que lo alarguen? ¿Que lo extiendan? Camille dice no. ¿Que lo extiendan? Sí. Camille, cuénteme, ¿qué tal el feriado? ¿Qué hizo? ¿Hubo carnaval o nada? No, ¿No le estuve gusta? solo en mi casa. No, porque me enfermo muy rápido. Oh, ok. Pame, ¿qué tal el feriado? ¿Qué hizo? ¿Hubo carnaval? No, teacher. Pasé ¿No le gusta? trabajando. Ok, ok, Mm, Pame. ¿No le gusta jugar o sí le gusta? Sí, sí me gusta. A ver, el día martes, lunes, salimos Ujú. con mis papás. Hubo un programa, pero no me mojé nada. Nadita, nadita. Perfecto, mejor. Regresó sequita, intacta. Mejor. Eso. Ok, Samu, ¿qué tal el feriado? ¿Jugó carnaval? Todo bien, sí. Sí Así se juega. jugó. Sí. ¿Cuántos huevos estrelló? No, acá en la costa no jugamos con huevos, No, no juegan con huevo. ¿Con qué juegan? con carioca, pintura y agua. Ya, ok, entonces, ¿a cuántas caras manchó por ahí con pintura? Algunas sí, no, ¿Bastantes? no conté, pero sí fueron algunas. Ok, Samu, thank you. Neidelin, ¿qué tal el feriado? ¿Sí jugó carnaval? Sí, teacher. ¿Y qué tal el carnaval? ¿Salvaje o suavito nomás? Salvaje acá en el Carchi, mucho, demasiado. Es un abuso. Es un abuso, ahí en el lodo, Y, con ay, todo. revolcándose en el lodo, con todo, no veían. De ahí mismo cogían el agua y lanzaban. Ay, no. Ok. A usted entonces sí le hicieron carnaval. A mí me hicieron de todo, vea. Ya me saqué hasta las trenzas porque ya no me lavaba ni la cabeza. Cierto. La arruinaron las trenzas, ni modo. Ok, Mabe, ¿qué tal el feriado? ¿Jugó carnaval? Mm, Sí, teacher, poquito, pero Poquito, así suavito, así gotitas. suavecito nomás. Sí. Eso, nada de salvajadas. Ok, Mabe. Margot, ¿qué tal de feriado? ¿Jugó carnaval? Sí jugué, pero poco, no mucho. No mucho, apenitas. Sí, apenitas. Eso, nada de salvajadas. Dani, ¿qué tal el feriado? ¿Jugó carnaval? Buenas noches, teacher. Sí, 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 jugó mucho, mucho, con la mucho. familia, con Perdimos el hogar. amigos. ¿O no? Se perdieron herencias y hogares. Carambas. ¿O no? Ok, nice. Carlita, nice to see you again. Bienvenida de nuevo. ¿Qué tal de feriado? ¿Jugó carnaval? No, ¿Por qué no? ¿Qué ha pasado? ¿No le gusta? bueno, in this moment it's not good days for me and I can't play. Oh, okay, I understand. Very good. Okay, guys, so it's nice that you have already played Carnival. Bueno saber que hayan jugado carnaval los que pudieron y los que no, pues porque nos enfermamos. Yo estuve enferma, yo no jugué nada y a mí sí me gusta jugar. Sí, con mis hermanos especialmente, a ellos sí les gusta la salvajada. Me acuerdo que el anterior año me pusieron debajo de la llave del agua de los perros. Fatal. Ahí sí me ahogaron, ahí sí completamente ahogada. Pero bueno, este año me salvé de esa salvajada. Perfect, guys. So, don't forget to turn on your camera. No se olvide que debe estar con la camarita prendida. Primer llamado de atención a Joanna, Daniela, Evelyn, Grace and Miguel. Thank you so much.
So today, guys, we're going to learn a new topic. Vamos a aprender un nuevo temita que es adverbs of frequency. Okay, los famosos adverbs of frequency that we used for our present simple. Los famosos adverbios de frecuencia que nosotros utilizamos para nuestro present simple, para nuestro presente simple. ¿Son importantes? Sí. ¿Por qué? Porque eso siempre nos van a decir en qué tiempo estamos hablando. ¿Ok? So, siempre vamos a tener adverbios de frecuencia en cualquier tiempo verbal que estemos hablando. Puede ser en presente, pasado, futuro. ¿Ok? So, estos nos van a decir, nos van a ayudar a identificar en qué tiempo estamos hablando. Okay, so first, let's start with the position. Vamos a empezar con la posición. When do I use them? How do I use them? Okay, so adverbs of frequency go before the verb, van antes del verbo, but after the verb to be, pero después del verbo to be. Okay, entonces, ¿qué quiere decir eso? Veamos el ejemplo, el primer ejemplo que tenemos aquí. He often cooks pasta. So, the position says that the adverbs of frequency go before the verb. Siempre van antes que el verbo. So, ¿cuál es mi verbo en la primera? Cooks. ¿Ok? Por lo tanto, mi adverb of frequency va a estar antes de mi verbo, de cualquier verbo. ¿Ok? Pero, ¿qué pasa con el verbo to be? In the number 2, we have she is always late. ¿Cuál es mi verbo to be aquí? Es el is. ¿Ok? Por lo tanto, mi adverb of frequency is going to be after. Mi adverbio de frecuencia va a estar después. ¿Ok? So you have to take into consideration that because it's going to be a rule. Usted debe tomar en cuenta eso porque eso va a ser una regla. ¿Ok? Y va a ser mejor para usted para saber dónde posiciono yo mis adverbios de frecuencia. Okay, so in the first one, the adverbs of frequency always are going to be before the verb. Okay, los adverbios de frecuencia siempre van a estar antes que el verbo, que cualquier verbo, a excepción del verbo to be, que ellos van a estar después. Mis adverbios de frecuencia van a estar después del verbo to be. Okay. What happened in the negative sentences? Ahora, ¿qué pasa en las oraciones negativas? In negative sentences, the adverb of frequency goes after the auxiliary. ¿Okay? Los adverbios de frecuencia siempre van a ir después de mi auxiliar. En este caso, como hablamos del present simple, ¿cuál va a ser mi auxiliar? Don't or doesn't. ¿Ok? Esos van a ser mis auxiliares en mi present simple. ¿Ok? Entonces dice que ellos siempre van a estar después. So, entonces yo tengo, we don't often go to bed late. Nosotros no vamos muy seguido a la cama tarde. Entonces, primero, here I have don't. That is my auxiliary. ¿Ok? Primero tengo mi auxiliar. Y dice que el adverb of frequency goes after. Va a ir siempre después que mi auxiliar. Entonces, sí cumple. La primera oración cumple con la regla. ¿Ok? So, we don't often. Often va a ser mi adverbio de frecuencia. Then we have he doesn't always agree with me. Él no siempre está de acuerdo conmigo. So, aquí tenemos mi otro auxiliar que es el doesn't. Que porque yo utilizo el doesn't porque yo tengo el he. Por esa razón yo utilizo el doesn't. ¿Ok? And then it's always going to be my adverb of frequency. Después del auxiliar don't or doesn't va a estar mi adverbio de frecuencia, que en este caso es always. Siempre. ¿Ok? Do we have any question, guys? ¿Tenemos alguna pregunta? ¿No? Ok. Les voy a dejar aquí un ratito porque veo que están copiando. That's a good thing. No se olvide de prender sus cámaras, por favor. Segunda vez.
tercera lo saco. Ok, aquí les voy a dejar un minutito para que ustedes copien. Okay, so let's continue. Continuemos. In questions, the adverbs of frequency go after the subject. En las preguntas, en cambio, se cambia el orden. Okay, so it says that the adverbs of frequency always are going to be after the subject. Okay, so en la primera dice que mis adverbios de frecuencia van a estar después que el sujeto. Okay, so in the first sentence we have, is he always late? So the first we have is as the verb to be as an auxiliary, and then we have the subject. Y después tenemos el sujeto, que es el he. Entonces, como el he va a ser mi sujeto, ¿qué va a estar después? My adverb of frequency. Okay, that in this case is going to be always. In number two, we have, do they often go to the library? Here we have an auxiliary. Aquí tengo mi auxiliar, my present simple. Then I have my subject. Aquí tengo mi sujeto que dice ellos. And then it's going to be my verb, my adverb of frequency. Okay. And then we have the complement. Y después tenemos el complemento. Okay. So, do they often go to the library? ¿Ellos van seguido a la biblioteca? Okay. So then what we have? We have never or hardly never. ¿Qué significa never? Nunca. Y hardly never, casi nunca. Okay. So the adverbs never and hardly never, que hardly never is almost never, casi nunca, have a negative meaning. Tienen un significado negativo. Okay. But they are used with a positive verb. Ellos se utilizan con un verbo en su forma positiva. ¿Ok? Entonces yo, por ejemplo, en verbo me hago referencia al verbo to be. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, in the first example we have, he is never late. ¿Ok? En este caso, aquí tenemos nuestro verbo to be in the positive way. Tenemos en la forma positiva. But in the second sentence we have, he isn't never late. Aquí tengo en forma negativa. ¿Qué pasa si yo tengo dos negativos? Estoy redundando. Por lo tanto, esto estaría mal. ¿Ok? Tengo un doble negativo que hace que mi oración se sobreentienda y que yo esté hablando de forma incorrecta. ¿Ok? So for that reason, I'm going to always add the verb in the positive way. Por esa razón, yo siempre voy a utilizar el verbo to be en su forma positiva. So here we have, they hardly ever go to the library. Ellos casi nunca van a la librería. ¿Ok? Aquí tengo they hardly ever go. Hardly ever. Y aquí tengo go. Y aquí tengo el they. Ellos casi nunca van a la librería. ¿Ok? Do we have any questions, guys? ¿Tenemos alguna pregunta? Yes, no. Okay. So let's do the last one. Veamos la última. It says, they don't hardly ever go to the library. Ok, entonces en este caso yo tengo mi auxiliar de forma negativa. Ok, mi auxiliar para el verbo, para el present simple. Ok, que está en forma de negativa. Ok, está utilizando bien porque si yo tengo they, yo utilizo el don't. Está bien. Pero ¿qué pasa? Hardly ever es algo negativo, que es casi nunca. Entonces, si yo los uno a estos dos, yo doy referencia a una doble negación, que eso nunca puede pasar en una oración en inglés. ¿Ok? Por eso esta oración estaría incorrecta.
Okay, guys? Any questions? ¿Alguna pregunta? Yes, no? No? Perfect. So let's move on with some expressions of frequency. Aquí tenemos algunas expresiones de frecuencia. So, there are other expressions that we use to talk about frequency. Aquí tenemos otras expresiones de las que nosotros hablamos para expresar frecuencia. So, for example, we have once a day, twice a week, or twice a day, 3 times a month, 3 times a day, 3 times a week, or every day. Okay? These expressions are longer. Estas expresiones son largas. Tienen 2 o más palabras. And they go at the end of each sentence. Y estas siempre van a ir al final de cada oración. So, for example, here we have, I brush my teeth 3 times a day. Yo cepillo mis dientes 3 veces al día. I see her every day. Yo la veo todos los días. Okay, we can here refer to our boss. Aquí incluso nos podemos referir a nuestro jefe o a nuestra jefa. Okay, I see her every day. I brush my teeth 3 times a day. And then here we have a little chart. Aquí le tengo una pequeña tablita que esta me gustaría que copien. ¿Por qué? Porque este da el porcentaje de cómo utilizamos nosotros, de cómo utilizamos nosotros cada adverbio de frecuencia. Okay, so here we have as 100%, como el 100% tenemos al always. El always va a ser siempre, por lo tanto, representa un 100%. For example, you are always late. Tú estás siempre tarde. Okay. Then we have a 90%. Después tenemos un 90%, que es, that is going to be the usually, que va a ser el usualmente. Okay. We usually go to the cinema on Sunday. Nosotros usualmente vamos al cine los domingos. Okay. Then we have a 70%, that is going to be often. Okay. Un 70% que va a ser el often. ¿Qué significa often? ¿Quién me dice? Si es un poquito más que el a veces, no tanto como a veces, sí podría ser, porque aquí está el a veces, que es el sometimes, que es un 50%. Ese es el a veces. El often, ¿qué será? A menudo. A menudo, very good, o frecuentemente. Ujú. Ese es el often, ese es el a menudo o frecuentemente. Por eso no es tan, su numerito no es tan alto. Entonces, porque es frecuentemente, a menudo, pero es un poquito más que la veces. ¿Ok? Entonces, mi oración aquí va a ser, he often cooks pasta. Él a menudo cocina pasta. Then we have the famous sometimes. Aquí tenemos el famoso sometimes, que significa a veces. Okay, so sometimes is going to be a 50%. El sometimes va a ser un 50%. Va a ser la mitad. La mitad sí y la mitad no. Okay, so here I use the sometimes. We sometimes order pizza for dinner. Nosotros a veces ordenamos pizza para la merienda. Okay, not very healthy, right? No muy saludable, ¿no es cierto? Then we have hardly ever or rarely. El casi nunca o rara vez. ¿Ok? Es el rarely, es el rara vez o raramente. ¿Ok? So, hardly ever, she hardly ever smiles. Ella casi nunca sonríe. No es que el hardly ever sea algo positivo, ¿ok? El hardly ever y el never van a ser cosas negativas, ¿ok? And then we have never as a 0%, como un 0%
de que nunca, en verdad, nunca pasa. ¿Ok? So, they are never at home when we call. Ellos nunca están en casa cuando nosotros les llamamos. ¿Ok? So, they are never at home when we call. ¿Ok? Do we have any questions, guys? ¿Tenemos alguna pregunta tal vez? No? Perfect. So everything is crystal clear. Ok, todo está claro como now. Everything is crystal clear. Teacher, what is the Ajá. meaning of often? A menudo. Um, Ujú, a menudo. So here we have some positive sentences that we are going to use with the formula. Ok, aquí tenemos una formulita, una reglita que tenemos que seguir para utilizar en forma positiva los adverbios de frecuencia. Ok, so the first one, la primera me dice subject. This one is my first. Subject, sujeto, plus the adverb of frequency and plus the verb. Entonces, dice que primero tengo sujeto, he. Ese va a ser mi sujeto. Después dice que yo tengo mi adverbio de frecuencia que va a ser el often. He often. Y después dice que es el verbo. Entonces, yo voy a utilizar el verbo, porque les explicaba al principio, que el often va a ser siempre antes de cualquier verbo. Si lo ven, aquí está mi often. Y por lo tanto, cooks en este caso va a ser mi verbo. Entonces, el often, o puede ser el always, el sometimes, ¿ok? Ellos van a estar antes de mi verbo. ¿Ok? So, he often cooks pasta. Él a menudo cocina pasta. Then what happens with the verb to be? Después, ¿qué pasa con el verbo to be? That is my formula number 2, que es mi formulita número 2. Dice que primero tengo subject, después tengo el verbo to be, and then I have the adverb of frequency. So, I'm going to say that first is my subject, que en este caso va a ser you. Then I have the verb to be, that is the are, and then I have my adverb of frequency. Okay, so that is going to be always. Y nos acordamos que la regla nos decía que después del verbo to be yo siempre voy a tener mi adverbio de frecuencia. Okay, so I'm going to say you're always late. Tú siempre estás tarde. Okay, y nos ha pasado, ¿no es cierto? Que a veces nos dicen, tú siempre estás tarde, siempre llegas tarde a cualquier lugar. Okay, y que puede ser conocidos por la impuntualidad, ¿no es cierto? Okay, so now what happened with the questions? ¿Cómo hacemos las preguntas? So, en las preguntas siempre va a haber este orden. First auxiliary, then a subject, and then the adverb of frequency. Okay. En las preguntas siempre vamos a seguir ese orden. Primero el auxiliar, después el sujeto y después el adverbio de frecuencia. Okay, so, for example, here we have, are you always late? Aquí el are ya no actúa como verbo to be, sino como auxiliar. Okay, so auxiliary. Then we have subject, que es you. And then I'm going to have my frequency, my adverb of frequency. Okay, are you always late? ¿Tú siempre llegas tarde o tú siempre estás tarde? Then we have, does he often cook? So here we have does as auxiliary. Tenemos el does como un auxiliar. Then we have the subject, that is the he. And then we have the adverb of frequency. Después tenemos el adverbio de frecuencia. And then, of course, we are going to have the complement and the question mark, ¿ok? Eso siempre no nos tenemos que, eso nunca, perdón, no nos tenemos que olvidar para crear oraciones. Nuestro complemento más el question mark, más el signo de pregunta, ¿ok? Do we have any questions? ¿Tenemos alguna pregunta? Yes, no. No. Perfect. So now we continue. Podemos continuar. Then we have a warning over here. Tenemos un aviso. Okay. Un ojo. Okay. What do we have to
to take into consideration that we never and hardly ever we use never and hardly ever with positive verbs. Nosotros utilizamos al never y al hardly never, a pesar que son adverbios de frecuencia en negativo, yo los voy a utilizar con verbos en positivo. So, for example, he isn't never late. Eso nunca puede pasar. ¿Ok? Porque tengo doble negación. Por lo tanto, mi oración estaría errónea. ¿Ok? Estaría escribiendo de forma equivocada. ¿Qué es lo que puedo hacer? Siempre el verbo en positivo me dice la regla. ¿Ok? Entonces yo voy a decir, he is never late. Entonces yo aquí yo digo, él está siempre tarde. ¿Ok? Entonces, con mi is, que en este caso es para mi present simple, yo lo utilizo de forma positiva. ¿Ok? Mis verbos en forma positiva más mi adverb of frequency that is negative. ¿Ok? Then we have also they don't hardly ever go to the library. Ellos nunca, casi nunca van a la librería. Eso es lo que yo estaría diciendo si es que dejara de esta forma mi adverbio, mi oración con mi adverbio, ¿no es cierto? Entonces yo, en este caso, voy a quitar este don't y voy a decir, they hardly ever go to the library. Ellos casi nunca van a la biblioteca. They hardly ever go to the library. Okay? Do we have any questions? No? Perfect. So let's continue. Okay. Then we have also, oh, sorry. Also, we have how often, ¿ok? ¿Cuán a menudo? Esto nos va a ayudar también a responder con nuestros adverbs of frequency, ¿ok? Cuando nos preguntan how often, es que yo quiero saber con cuánta frecuencia yo hago algo o con cuánta frecuencia ustedes hacen algo, ¿ok? Si es que en este caso yo les pregunto a ustedes. Okay, how often? For example, let me see, ¿a quién le pregunto? Dani, how often do you go to the pool? ¿Qué tan seguido va usted a la piscina, Dani? Mm, cada 3 meses, tal vez. Cada 3 meses, okay. Let's see another question. How often, Samuel, do you practice English? ¿Qué tan seguido practica usted el inglés? Aparte de las clases que ya tiene. How often do you practice English? Samu, ¿cada cuánto? Ahí un 30% se podría decir, Un cuando, 30%. cuando tengo Casi. tiempo. Ok, sometimes entonces. A veces nomás. Ok. Let's see. Vamos a ver, Mabe. How often do you eat how often do you eat fish? ¿Qué tan seguido comes pescado? Una vez a la semana. Ok, once a week. Ok, nice. Pame, ¿qué tan seguido, how often do you go to the cinema? ¿Qué tan seguido va al cine? Mm, hardly ever. Hardly ever, casi nunca. Very good. Vamos con otra pregunta. Neidelin, how often do you go out with your friends? ¿Qué tan seguido sale con sus amigos? Never, teach, se me fueron tan lejos. Okay, okay, never. Puede ser. Very good. Margot,
how often, um, how often do you get flowers? ¿Qué tan seguido recibe flores? Never, teacher. No, no Oh, recibo eso. ¿cómo que never? Aunque sea usted solita, regales. Ok, vamos con otra pregunta. Camille, how often do you eat crab? ¿Qué tan seguido come cangrejo? Never. Never, nunca, ni así le inviten a una cangrejada, nada. No. Okay, Camille, thank you. Let's see another one. Juliet, how often do you eat chocolate? ¿Qué tan seguido come chocolate, Juliet? Juliet? No, there is no Juliet. Okay. Adriana, how often do you fight with your brother? ¿Qué tan seguido pelea con su hermano? Sometimes. Sometimes. Okay, nice. Let's see another question. Marjorie, how often do you eat shrimp? ¿Qué tan seguido come camarón? Once a week. Okay, nice. That's a good number, by the way. Es un buen número a pesar que casi nunca. Very good. Let's see another question. Grace, how often do you eat outside your house? ¿Qué tan seguido come afuera de su casa? Often. Often? Okay, usualmente. Very good. Janet, how often do you cook um, chicken in your house? ¿Qué tan seguido cocina pollo en su casa? Uy, se me congeló. Okay, Twice a week. twice a week. Okay, nice. Let's see another one. Yes. Evelyn, how often do you get a snack? ¿Qué tan seguido compra usted snacks? Puede ser para usted o para su casa. Sometimes. Sometimes, okay. Okay, guys. So this is how I make question if I want to know how often, how many times do you do something, okay? Esta es la manera en la que yo hago preguntas para saber qué tan seguido usted hace algo o usted come, hace alguna actividad. Okay, guys? So, before we continue, antes de que podamos continuar, nuestra sesión ya se nos acaba. Ok, por lo que nos vamos a volver a unir al mismo link.